Entonces, ya está grabando. Bien, como mencioné antes, hoy vamos a revisar lo que es tejido muscular, vamos a revisar algo de teoría y también de placas. Hoy me acompaña mi compañera Marcela, entonces vamos a- nosotros dos vamos a estar impartiendo la clase de hoy. Vamos a empezar con las generalidades, un poco de introducción. Entonces, ¿qué es el tejido muscular? El tejido muscular es uno de los cuatro tejidos básicos. Se caracteriza por componerse de un tipo de células especializadas, las cuales le da la propiedad contráctil a este tejido, el cual permite el movimiento del cuerpo y sus partes, así también como los cambios de tamaño y forma de los órganos internos. ¿Cómo funciona lo que es la contractibilidad del músculo? Lo vamos a revisar más adelante, ya que esto se va a dar por medio de la interacción de dos filamentos, los cuales son los filamentos gruesos y los filamentos delgados. Entonces, cabe hacer una diferencia y establecer qué es cada uno. Entonces, los filamentos delgados se van a estar componiendo principalmente de lo que es de actina globular. Aquí vemos su estructura, vemos que se componen principalmente de actina, aunque también a ver si puedo poner, ya, aquí es el puntero, mejor. Entonces, como vemos aquí, su estructura se compone principalmente de actina globular. También se puede componer de lo que es troponina y tropomiosina. Por otro lado, tenemos los filamentos gruesos, los cuales principalmente se componen de miosina tipo 2 y se van a encontrar formando lo que es la cadena ligera y la cadena pesada, en lo que es la cabeza de miosina. Ahora, vamos a hablar acerca de la clasificación. ¿Por qué? Porque el músculo que encontramos en nuestros brazos, que nos permite realizar la flexión, o aquellos que encontramos en la parte de nuestro cuello, que nos permite rotar la cabeza, no va a ser el mismo que vamos a encontrar dentro de nuestros intestinos, ya que el flexionar nuestros brazos es un movimiento voluntario, mientras que los movimientos peristálticos va a ser un movimiento involuntario, algo que no vamos a poder controlar. Entonces, ¿cómo se clasifica el tejido muscular? Vamos a encontrar primero el músculo estriado, en el cual las células van a presentar estriaciones transversales, las cuales vamos a ver más adelante porque se presentan. Este a su vez se va a dividir en lo que es el músculo esquelético, el cual se va a encontrar insertándose en el esqueleto, y también lo vamos a encontrar en los músculos extrínsecos del ojo. El músculo estriado visceral, el cual se va a encontrar en algunos tejidos blandos, como son la lengua, la faringe, la parte posterior. Disculpen, hay un error, no es diafragma, me equivoqué en esa diapositiva, disculpen. En la parte posterior de la tráquea y lo que es superior del esófago. También encontramos el músculo cardíaco, eh, que se va a encontrar en los vasos de gran calibre y en el miocardio. Por otro lado, encontramos el músculo liso, el cual lo vamos a encontrar en las vísceras huecas, es decir, en los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, la parte media e inferior del esófago, en el intestino y en el músculo erector del pelo y los músculos intrínsecos del ojo. Entonces aquí vemos los diferentes tipos en esta imagen representados. El músculo estriado en sí va a poseer una inervación somática, a excepción del cardíaco que va a ser autónomo, así mismo como el músculo liso. Entonces, ¿cuáles son las características del músculo esquelético? En el músculo esquelético vamos a encontrar fibras estriadas, multinucleadas y de gran tamaño, rodeadas por tejido conjuntivo. ¿A qué nos referimos con que están rodeadas por tejido conjuntivo? Eso se debe a que vamos a encontrar ciertas capas de tejido conjuntivo rodeando lo que son los fascículos musculares. Entonces encontramos primero el endomisio, el cual es una capa delgada que se encuentra alrededor de un fascículo muscular, un fascículo o un haz muscular. Luego encontramos el perimicio, que se encuentra reuniendo varios fascículos musculares. Y por último, el epimicio, que se encuentra recubriendo todo lo que es el grupo de haces. Y aquí cabe establecer una diferencia entre miofibrilla y miofilamentos.
¿Por qué? Porque la miofibrilla va a ser la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular, mientras que los miofilamentos van a componer a las miofibrillas. Esto tiene que quedar bastante claro para lo que vamos a ver más adelante, lo cual es el sarcómero. El sarcómero va a ser la unidad funcional de la miofibrilla y la unidad contráctil básica del músculo estriado. Entonces, aquí vemos los diferentes miofilamentos que componen al sarcómero. Vemos la banda I, la banda A, la banda H, vemos una línea M y la línea Z o disco Z. ¿A qué corresponde cada una? La banda I, o también denominada banda isotrópica. ¿Por qué? Porque esa no va a afectar a lo que es la luz, el paso de la luz, va a permitir el paso de la luz. Mientras que las bandas A son anisotrópicas, son birrefringentes, van a afectar el paso de la luz. Entonces, en la banda I vamos a encontrar únicamente filamentos delgados, filamentos de actina. En la banda A va a partir de un filamento delgado, va a contener filamentos gruesos y va a terminar en otro filamento delgado, mientras que la banda H solo va a contener filamentos gruesos. Y encontramos también la línea Z, la cual se va a encontrar partiendo a la mitad la banda I. Y el sarcómero va a ir desde el inicio de una banda I, perdón, desde el inicio de una línea Z hasta el final de otra línea Z adyacente. También encontramos la línea M, la cual es más visible en lo que es la contracción del músculo. Ahora vamos a aclarar ciertas estructuras generales de lo que es el músculo cardíaco, porque así como el músculo esquelético, el músculo cardíaco también va a presentar estriaciones. Pero vamos a encontrar una particularidad en lo que es el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco vamos a encontrar los discos intercalares. El músculo cardíaco en sí se caracteriza porque sus fibras o células son cortas, pero estos discos intercalares, los cuales se encuentran en la bifurcación de sus células, permiten que estas células cortas se hagan mucho más largas. Y dentro de estos discos intercalares vamos a encontrar dos tipos de uniones. Vamos a encontrar los desmosomas, los cuales permiten unión fibra a fibra, y también las uniones tipo gap, lo cual van a revisar más adelante en segundo semestre, que permiten el paso de las transmisiones eléctricas en lo que es el potencial de acción. También tenemos lo que es el músculo liso, que aquí no vamos a encontrar estriaciones. ¿Por qué? Porque no encontramos esa misma distribución de filamentos gruesos y filamentos delgados. No los encontramos ordenados, sino que se encuentran dispuestos alrededor de todo lo que es el citoplasma. En cambio, encontramos los cuerpos densos, que serían esas pelotitas de aquí. Estos cuerpos densos funcionan como análogo a la línea Z y permiten la fijación de los filamentos delgados a los filamentos intermedios. Y estos cuerpos densos son los que permiten que las, que las células se contraigan uniformemente y que cambien su forma. Como vemos, aquí encontramos una célula distendida y aquí una contraída. Vemos cómo los filamentos delgados se encuentran fijados a los intermedios, por lo que es el cuerpo denso. Una vez me lo explicaron a mí como me establecieron una relación, porque es bastante parecido. No sé si han visto esas pelotitas que tienen como, no recuerdo bien el nombre, pero que se extienden y se recogen. Entonces sería como algo ahí. Ya voy a buscar una imagen a ver si se las puedo presentar, pero sería algo muy parecido a eso. Entonces, bueno, eso sería todo por lo que sería. Y vamos a continuar con Marce con lo que es práctica, con lo que son las placas. A ver, Oli, no sé si me escuchan. Bueno, ahorita vamos a ver placas. Y para esto lo he dividido en dos partes. Unas partes de cortes longitudinales y unas partes de cortes transversales.
Y yo creo que entendiendo los cortes longitudinales, los transversales se hacen mucho más fácil. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser los cortes longitudinales. Y lo primero que tenemos van a ser una fotografía del músculo esquelético, pero con el microscopio electrónico. Y según lo que nos dijo Kelly, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar al sarcómero, que es la unidad básica de la fibra contráctil. ¿Y cómo va a estar compuesto este sarcómero? Va a estar compuesto por una mnemotecnia que encontré últimamente, que es lo de maíz. Van a estar compuestos por las bandas A y las bandas I. Y esta mnemotecnia me parece interesante y ya les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a revisar lo que tiene el sarcómero. Entonces, va a estar compuesto por las bandas I, que van a ser estas celulitas como más claras que ven aquí. Déjenme hacerles un... Si ven esto de aquí, esto clarito de acá, ya, estas van a ser las bandas I. Las bandas I van a tener a los filamentos finos, también conocidos como los filamentos de actina. Su contraparte van a ser las bandas A, que son estas células un poquito más oscuritas, que van a tener a los filamentos gruesos, o también conocidos como filamentos de miosina 2. Componiendo o como una subdivisión de estas bandas, vamos a tener que la banda I va a tener a la línea Z, que si se dan cuenta es esta partecita más oscurita que está por aquí. Y en esta línea Z se van a anclar los filamentos finos, porque recuerden que la banda I va a tener a los filamentos de actina o los filamentos finos. Por otro lado, la banda A va a tener a la banda H o la línea H, eh, que a su vez va a tener como una subregión que va a ser la línea M. La banda H no es lo moradito que está aquí, lo moradito es la M. La banda H es lo que está como que al lado de lo moradito, a los costados. Ya, esa es la banda H y en medio de la banda H tenemos la línea M. ¿Por qué me ha parecido interesante esta mnemotecnia de maíz? Porque si se dan cuenta, de aquí para acá vienen a ser los componentes de la banda A, que viene a ser banda A, línea H y línea M. Y de aquí para acá vamos a tener los componentes de la banda I, que es banda I y línea Z. Y algo interesante también es que si se dan cuenta, la palabra está mal escrita. ¿Y qué es lo que habría que quitarle para que la palabra esté bien escrita? Es la H. Y eso es similar a que la banda H o la línea H es la que desaparece al momento de la contracción. Entonces, esta mnemotecnia me pareció interesante. Maíz, banda A, línea H, línea M y banda I y línea Z. Ahora, esto de aquí, uy, sorry. Esto de aquí no lo van a poder ver como tal en el microscopio, pero es importante reconocerlo para poder tener más elementos que describir en una placa. Lo que van a encontrar en el microscopio normal van a ser cortes así. Entonces, ¿qué es lo que pueden describir? Se puede decir que este corte aquí, que es un corte de músculo esquelético de disposición longitudinal, va a tener una inervación somática o una inervación voluntaria. Sus células van a ser alargadas, por supuesto va a tener estrías y una característica muy importante y que nos puede servir de diagnóstico diferencial va a ser la disposición de sus núcleos. Sus núcleos van a estar aplanados y dispuestos a la periferia, como pueden observar aquí, como pueden observar por acá y por acá. Núcleos aplanados y periféricos. También se puede decir que sus fibras son continuas y no se ramifican, lo que nos puede servir también como diagnóstico diferencial, ya que vamos a encontrar fibras musculares que sí van a tener esta característica de ramificación, y ya las vamos a ver más adelante. Entonces, músculo esquelético, en este caso tendríamos un corte longitudinal de músculo esquelético, en donde las características a describir serían células alargadas, tubulares con estrías, muchos núcleos aplanados y dispuestos a la periferia, y pueden empezar a describir todos los elementos que contiene el sarcómero.
Recordando que el sarcómero es la unidad contráctil de la fibra muscular estriada y está dispuesta entre las dos líneas Z, que son estas líneas que están aquí. Esto vendría a ser un sarcómero. Bueno, continuando, vamos a tener lo que se conoce como miocardio o músculo cardíaco, continuando con los cortes longitudinales. ¿Qué es lo interesante del miocardio? Primero, que va a ser mucho más abundante en el ventrículo izquierdo. Además, va a tener una inervación autónoma o involuntaria, porque nosotros no le decimos al corazón late, sino que el corazón late por su cuenta. Entonces, vamos a tener células cortas con características un tanto distintas al músculo esquelético. Sus células van a ser más cortas, van a tener ramificaciones que aquí en realidad no se pueden ver muy bien, pero si lo miran con detalle, van a poder ver las ramificaciones o bifurcaciones que tienen estas fibras musculares. Además, van a presentar núcleos, bueno, un núcleo o dos núcleos por fibra, pero la característica es que estos van a ser centrales y ovalados. También vamos a encontrar mucho más citoplasma en relación al núcleo, si se dan cuenta aquí lo clarito que está envolviendo el núcleo. Y básicamente eso. Acá lo podemos ver de manera más clara. Si se dan cuenta las ramificaciones o bifurcaciones que tiene este músculo, entonces para describirlo podríamos decir un corte longitudinal de pared cardíaca o un corte longitudinal de músculo cardíaco. Sus células son cortas, son ramificadas, con núcleos centrales y ovalados, que tienen un elemento característico que son la presencia de los discos intercalares, que bueno, aquí en realidad no se ven bien, pero los podemos observar con mayor detalle en una microscopía electrónica. Este aquí es un corte longitudinal, este de acá es un corte transversal, que se me mezcla aquí, pero ya les voy a poner unas diapositivas más adelante en donde se ven mucho más claros. Ahora, vamos a tener al músculo liso, también corte longitudinal. ¿Qué es lo que podemos decir? Que es de inervación autónoma o inervación involuntaria. Tiene células de forma como un huesito fusiforme. Sorry. ¿Qué queremos decir con esto? Que sus células, que sus fibras van a ser como, como más en puntita, van a ser más o menos de esta forma. Entonces, el núcleo va a estar dispuesto de la misma forma en la que va a estar la fibra. Como es músculo liso, no vamos a encontrar estrías transversales y vamos a encontrar menor cantidad de citoplasma en relación al núcleo. Ok, antes de continuar con los cortes transversales, les voy a compartir unos cortes que tengo por acá en donde se ven un poco más claro. Así que déjenme un ratito y ya les empiezo a compartir. A ver, entonces, acá... ay, ok. Acá lo primero que vamos a ver va a ser músculo cardíaco. ¿Y cómo podemos reconocer que es músculo cardíaco? Si se dan cuenta, son fibras que están alargadas, pero se bifurcan. Se bifurcan por acá, se bifurcan por acá. Aquí se ve una bifurcación bastante clara. No solamente debemos guiarnos por las fibras, también deberíamos guiarnos por la disposición de los núcleos. Para mí, los núcleos son los que nos ayudan a diferenciar qué tipo de tejido, qué tipo de corte es, porque los núcleos cambian bastante. Aquí en el músculo cardíaco vamos a tener núcleos ovalados y centrales. Podemos encontrar uno o dos, pero esa es la característica principal. Núcleos centrados, ovalados y, por supuesto, las fibras ramificadas. Por otro lado, vamos a tener al músculo liso, que vamos a encontrar fibras en formas de uso o fibras fusiformes, y el núcleo se va a adaptar a la forma a la que tiene la fibra. Entonces su núcleo va a ser mucho más alargado
Y algo importante es que, bueno, obviamente carecen de estrías, pero algo importante es que al momento de la contracción, estos núcleos se van a ver afectados también por la contracción de la fibra. Entonces van a tomar este aspecto como de gusanitos, pero en el libro los describen como de tirabuzón, como aspecto de tirabuzón, pero en realidad para mí parecen gusanitos. Y esto sucede porque el músculo está en contracción. Mm, es muy interesante, la verdad. Y bueno, finalmente tenemos otro corte longitudinal de un músculo esquelético que, como ya lo escribimos antes, va a tener las bandas A, las bandas I, la línea H, la línea M, la línea Z, y lo interesante es que la línea H desaparece durante la contracción. La línea H, la banda H, desaparece durante la contracción. Ok. Ahora, si tienen alguna pregunta, chicos. Yo sí. ¿Cómo estás? Eh, ¿Podrías identificar cuál es la línea H en ese corte? ¿O no se ve ahí? Ya. O sea, lo que pasa es que debería verse, pero no se ve bien. Para poder ver con claridad la composición del sarcómero, tendrías que tener una microscopía electrónica. O sea, aquí, si lo Pero ves el con sarcómero ya es cariño, como microscópico, o sea, digamos como que mucho más pequeño, ¿no? ajá, es mucho, mucho más pequeño, entonces microscopía electrónica. Ah, ok, ok, Pero si lo entendí. ves con cariño, podrías decir que por ahí está la banda H. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, continuamos con los cortes transversales. Déjenme compartir por acá. Ya, ok. Cortes transversales. Déjenme... ¿Me avisan si se ve? Todavía no se ve. No, No, aún aún no no sé. estás compartiendo. ¿Y ahora? Ahí sí. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a tener los cortes transversales. Creo que estos son un poco más fáciles una vez que ya tenemos entendidos a los cortes eh, longitudinales. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener primero un corte transversal del músculo esquelético. ¿Cómo vamos a identificar que es un músculo esquelético? Por los núcleos. Eh, simplemente por los núcleos. Y por supuesto también por la forma en la que adopta la fibra. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener, bueno, esta placa está bastante borrosa, pero básicamente vamos a tener fibras con un aspecto poliédrico. ¿Ok? Vamos a tener fibras con aspecto poliédrico y lo que nos llama la atención acá es la ubicación de sus núcleos. Si se dan cuenta, ninguno está en el centro, todos están a la periferia. Otras cosas que podemos describir de este músculo esquelético en corte transversal va a ser el endomisio que envuelve a las fibras musculares y el perimicio que envuelve a los haces o fascículos que forman. En este corte no vamos a poder ver epimicio, pero sabemos que eso es lo que recubre a toda la fibra como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener, los elementos serían músculo esquelético de corte transversal, diagnóstico, y los elementos, fibras musculares de forma poligonal, varios o múltiples núcleos periféricos, el endomisio que se encuentra recubriendo las fibras musculares y el perimisio que recubre a los fascículos musculares. Ok. Ahora, miocardio. Eh, ¿Cómo distinguimos que es un corte de miocardio? Otra vez, los núcleos. Aquí las células van a estar un poco más redonditas, si se pueden dar cuenta, comparados a las del músculo esquelético, que igual, aunque la placa esté un poco borrosa, les voy a mostrar unas placas después de esto. Entonces vamos a tener células de aspecto un poco más redondeadas. Si se dan cuenta, los núcleos no están tanto a la periferia, sino que están más centrales en relación a la fibra. Y vamos a tener mayor citoplasma en relación al núcleo. Déjenme quitar esta placa, no sé cómo por ahí. Ah, por supuesto, sus núcleos también van a ser ovalados.
Y si se pudieron fijar, a diferencia de los núcleos de acá del músculo esquelético, estos son más aplanados y por supuesto periféricos, pero en el músculo cardíaco tienen una forma más redondita por la disposición de la célula. Algo importante también de notar es que en los cortes transversales, por la forma del corte, no vamos a poder observar como tal las estrías que componen o características de los músculos estriados, es decir, del esquelético y del cardíaco. Pero sí vamos a poder observar sus otros elementos y con eso tenemos que guiarnos para identificar el corte. Y por último, bueno, acá tenemos otros elementos otros cortes de pared de miocardio, en los que están un poco borrosas las imágenes, no se pueden apreciar tan bien, pero ahí están. Y finalmente tenemos músculo liso. ¿Qué es lo que podemos decir de músculo liso? Básicamente no tiene estrías, eso es lo que lo caracteriza como tal. Sus núcleos van a ser mucho más redondos y uniformes. Tenemos que fijarnos también en cómo estará dispuesto el músculo liso. Realmente esta placa no ayuda mucho, pero ustedes en el momento que miran las placas en el microscopio pueden identificar o descartar de una que sea músculo liso, porque el músculo liso no va a tener unas uniones o unos espacios tan notorios el, como los tiene el músculo cardíaco o como los tiene el músculo esquelético. Entonces, identificar el músculo liso se va a hacer relativamente sencillo al momento de estar en el microscopio. Entonces, ¿qué podemos escribir? Vamos a tener núcleos redondeados, un poquito más uniformes y más numerosos, y poco citoplasma en relación al núcleo. Sin estrías, por supuesto, porque es músculo liso. Déjenme compartirles lo de acá. Acá se ven un poco mejor las placas. Ya, acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos músculo cardíaco. Si se dan cuenta, las células tienen un aspecto como mucho más redondeado en comparación a cómo lo veíamos antes. Entonces, células con aspecto más redondeado, un núcleo ovalado y central, que es lo importante. Núcleo ovalado y central. En ocasiones podemos encontrar hasta dos núcleos. Y vamos a encontrar también en el intersticio tejido conectivo, que envuelve a las fibras también. Células ovaladas, más redondeadas, núcleos ovalados y centrales. Acá vamos a tener músculo liso, que si se dan cuenta es mucho más fácil de distinguir en comparación a los otros dos, porque, o sea, para mí está hecho como una masa. La forma en la que yo lo veía y cómo lo podía distinguir es que las células acá van a tener un aspecto como de gotita, si se dan cuenta, un aspecto como de gota. Los núcleos van a estar, no van a estar tan alargados, van a ser un poco más redondos y van a ser únicos y centrales. Y básicamente eso, células cortas, núcleos centrales, escaso citoplasma, músculo liso. Y finalmente, acá tenemos músculo esquelético, que en realidad no hay cómo perderse cuando es músculo esquelético, porque es bastante fácil de identificar, guiándonos, por supuesto, por los núcleos. Entonces, tenemos núcleos aplanados, múltiples núcleos aplanados, y a la periferia sabemos que es músculo esquelético. Además, vamos a observar grandes espacios que van a representar las zonas en donde está el endomisio o el perimicio. Recordando que el endomisio es lo que recubre a una sola fibra, el el perimicio a un haz o un fascículo de fibras, y suponiendo que tenemos aquí una fibra muscular completa, esto de acá vendría a ser el epimicio, suponiendo. No lo es, pero suponiendo. Déjenme compartir por acá. Un ratito.
Y bueno, esta última imagen de acá es una comparación entre los 3 tejidos. Vamos a tener músculo esquelético, como les dije, núcleos periféricos, aplanados, células poliédricas, tienen un aspecto bastante definido. Vamos a tener también al endomicio, y bueno, por acá sería perinicio. Por otro lado, acá tenemos músculo cardíaco, núcleo central, las células son un poquito más redondeadas, el núcleo también tiene un aspecto único, central y ovalado. Y por último vamos a tener el tejido muscular liso. Este es un corte transversal, las células van a tener un aspecto un poco más redondeado en ocasiones, dependiendo también la forma en la que encontremos al corte. Y bueno, básicamente eso. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces les voy a pasar el link del quizzes para poder hacerlo ahorita. Denme un ratito. ¿Se los paso por el chat o se los paso por el grupo? ¿Qué prefieren? Bueno, se los voy a pasar por el chat, ya que nadie me dice nada. Yo digo que por WhatsApp está bien, pues. Bueno, igual ya voy a terminar la grabación para que no haya tiempos muertos.